Bueno, en el día de hoy vamos a estar trillando por 2 o 3 versículos de la carta de Pablo a los Romanos, pero de nuevo, como hacemos cada vez, permíteme traerte al contexto una vez más. Recuerda que al inicio del mensaje anterior dijimos que en el capítulo 12, algo que voy a hacer más resumido esta vez, Pablo habla de obligaciones que tenemos como ciudadanos del reino de los cielos mientras estamos aquí viviendo como ciudadanos de este mundo. Y en ese capítulo él nos mencionó obligaciones que tenemos con Dios, obligaciones que tenemos con nosotros mismos, obligaciones que tenemos unos con otros y obligaciones que tenemos con nuestros enemigos. Una vez Pablo cierra el capítulo 12, él pasa al capítulo 13 y nos expande y nos ayuda a ver qué obligaciones tenemos con el Estado o con el gobierno de turno o incluso con autoridades civiles en general. El día de hoy vamos a estar estudiando el texto del versículo 8 al 10. Es un texto corto, pero está empaquetado de instrucciones bíblicas y al mismo tiempo vamos a tratar de usar varias ilustraciones de la misma palabra para traer luz a lo que Pablo nos está diciendo. Entonces yo quisiera leer en primer lugar el versículo 7, que ya cubrimos, para entonces seguir directamente al versículo 8, 9 y 10 que vamos a cubrir hoy. Entonces te invito a que puedas leer conmigo. Versículo 7 de Romanos 13. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que el tributo, tributo. Al que temor o respeto, según la Reina Valera, temor o respeto. Al que honor, honor. Versículo 8 del texto de hoy. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Wow. Por esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Wow. Si tú lees eso con detenimiento, es claro que el tema de Pablo es uno solo. Tiene que ver con el verbo amar. Es impresionante que en 3 versículos Pablo menciona el verbo amar 3 veces y el nombre amor 2 veces. 5 veces en 3 versículos Pablo menciona la idea del amor. Además, en 2 de los 3 versículos, Pablo me enseña la misma cosa, que el amor es el cumplimiento de la ley. Versículo 8, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10, con el que cierra, el amor es el cumplimiento de la ley. ¡Wow! ¿Cómo es posible que con obedecer un solo mandamiento yo pudiera potencialmente cumplir toda la ley? Ahora, la palabra que Pablo usa ahí en el original para amor no es el amor que tú y yo entendemos. Tú sabes que la gente se conoce un día, se enamora esa noche y al otro día se está diciendo cuánto se ama. ¿En serio? El amor que al que Pablo se está refiriendo tiene otra palabra muy singular en el griego que es agape. No amor agape, porque las dos significan la misma cosa. Agape es un amor incondicional. Y Pablo está diciendo que el agape es el cumplimiento de la ley. Ese es el título de mi mensaje. El agape es el cumplimiento de la ley. Es ese el amor que nos evita pecar. De manera que nosotros funcionamos todos los días con una carencia de ese amor porque seguimos pecando de una manera o de otra. Entonces, como la idea aparece en el versículo 8 y en el 10, yo voy a regresar a esa idea más adelante. Pero comencemos desempacando el texto por el inicio. Versículo 8, no deban a nadie nada. Esa no es una prohibición
absoluta en contra de las deudas, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos deja instrucciones, directrices de cómo se supone que yo deba lidiar con mis deudas. No es que esté a favor, pero cuando las tenga, Dios nos dice, hay una serie de pasajes, yo simplemente escogí varios para mencionártelo, Éxodo 22, 25, Éxodo 25 del 35 al 37, Deuteronomio 15 del 7 al 9, Mateo 5, 42, Lucas 6, 34. Todos esos textos nos dicen cómo manejar, qué cuidar, con qué tener cuidado de qué cuando yo tengo deudas económicas. No deban nada a nadie. Todos los comentaristas están de acuerdo que ya como Pablo ha revisado otras obligaciones, esto tiene que ver con obligaciones financieras. Entonces, ya él nos dijo que si debe tributo, pague tributo, que si debe impuesto, pague impuesto, que si debe respeto, pague respeto, si debe honor, paga el honor. Pero ahora él quiere referirse o ampliar el lente para abarcar otros tipos de deudas y nos dice, no deba nada a nadie. De nuevo, no es que hay una prohibición absoluta en cuanto a las deudas, pero en sentido general, la cultura hebrea y la misma instrucción de la palabra no están a favor de las deudas en general. Y las razones son obvias si comenzamos a analizarlas. Número uno, muchas de nuestras deudas responden a deseos materialistas que son insaciables. Tú compras esto que quieres hoy, pero mañana quieres otra cosa y pasado otra cosa. Con frecuencia las deudas son adquiridas sin consultar el cielo. Nosotros decimos continuamente que Dios es el dueño del oro, la plata, de la tierra y todo lo que en ella hay, que es el dueño de las finanzas, pero nosotros no hablamos con Dios con frecuencia acerca de cómo gasto mis finanzas. Las deudas muchas veces también representan una presunción del futuro que yo no conozco, porque asumo que en el día de mañana yo voy a tener el mismo ingreso o más que estoy teniendo hoy, con el cual estoy afrontando una deuda que mañana yo no sé si la puedo pagar, como ocurre con frecuencia. Y las deudas también, cuando no son pagadas, pueden dar y frecuentemente han dado mala reputación al cristiano y a la fe cristiana. Y eso es un problema, eso es un talón de Aquiles en el día de hoy. Yo mencionaba a manera de ilustración que Estados Unidos tiene una deuda hoy en día de 37 trillones de dólares. En el año 2000, a mediados del año 2000, su deuda era de 4 trillones de dólares. Y yo recuerdo leer que era demasiado, mucho con demasiado, como decimos aquí. Más de 1 trillón por año han ido aumentando sus deudas hasta llegar a 37 trillones de dólares. Si tú divides eso entre más de 300 millones de habitantes, eso implica que cada habitante, no importa si tiene un día de nacido o tiene 90 años de edad, debe aproximadamente $125,000. Y lamentablemente nosotros no tenemos la mentalidad de aquellos que atravesaron la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Esa gente supo ahorrar posterior a las guerras porque sabían las circunstancias por las cuales habían atravesado. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en la década de 1950, tempranamente, Estados Unidos descubrió que la economía estaba rezagada, la gente no estaba gastando porque todavía tenía el temor de la guerra, e idearon toda una economía, toda una idea económica llamada consumismo, la cual es el sostenimiento primario de la economía norteamericana, hasta el punto que cuando el COVID se dio y los negocios comenzaron a bajar y demás, el gobierno regaló dinero para que la gente gastara y activara la economía. La diferencia sigue estando en que aquellos que salieron de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a gastar dinero que ellos habían ahorrado, pero ahora nosotros estamos gastando dinero que no tenemos, porque simplemente cuando quiero algo, yo saco la cartera y doy un tarjetazo. No tengo que consultar al cielo, para eso yo tengo tarjeta de crédito. Conozco personas aquí en Estados Unidos donde vivimos con 5, 10, 12, 15 tarjetas de crédito. Y luego decimos, bueno, un gustazo o un trancazo. El libro de Hebreos en 22:7 nos dice, el deudor es esclavo del acreedor. Dándonos una idea de que, ¿sabes qué? Eso es una limitante.
Pablo nos dice ahora, no deban nada a nadie. Lo increíble es, eso no es lo peor, en términos de como dificultad, es que él no dice, pero hay una excepción. ¿Tienes una excepción? ¿Cuál es, Pablo? No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. ¡Wow! Pablo me dice que la única deuda que yo debo tener siempre es una deuda de amor al otro. La expresión en lo original está en imperativo presente, de manera que yo necesito mantener esa deuda de amor con el otro hasta entrar en gloria. Es una deuda que no puedo terminar de pagar. Entonces Pablo, en el mismo versículo 8, todavía no hemos salido de ahí, en la segunda parte me explica por qué. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Esa no es una frase ligera. Que Pablo me diga que el que ama al prójimo cumple con la ley que tú y yo no cumplimos. Bueno, eso es lo que dice. Y lo vuelvo a repetir en el versículo 10. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora recuerda, esta no es la primera vez que Pablo escribe esto. La primera carta de Pablo, de las 13 cartas, es la carta a los Gálatas. Y Gálatas probablemente sea, si no es Gálatas es Santiago, y si Santiago es la primera, Gálatas es la segunda, pero probablemente Gálatas sea la primera carta, el primer documento del todo el Nuevo Testamento, final de los años 40, principio del 50, pero probablemente al final del año 40. Pablo ya le escribió a los Gálatas y le dijo exactamente lo mismo en 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Pasemos un momento. Pero es posible que algunos de ustedes estén pensando, pero Cristo cuando resumió la ley, no la resumió en un mandamiento, sino que la resumió en 2. Sí, claro. Vamos a ver ahora, porque no es una contradicción lo que Pablo está estableciendo, sino que él tiene un entendimiento que muchos de nosotros quizás no tenemos. Mateo 22, versículo 34 al 36. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, es un escriba, para poner a prueba a Jesús, continuamente poniendo a prueba a Jesús, para ver si lo encontraban en falta y poder negar el hecho de que él era el Mesías. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pablo conocía eso. Y Pablo ahora se atreve de tomar de los 2 mandamientos que Jesús usó, uno solo, y no usa el primero, sino el segundo, para definir lo que es el cumplimiento de la ley. Eso no es una contradicción. Recuerda que la palabra interpreta la palabra. Entonces ahora salimos corriendo a buscar otros pasajes que me traigan luz para que me digan, entonces, ¿por qué Pablo dijo lo que dijo? Y Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 20 al 21, nos dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. No me diga eso. No me diga que tú amas a Dios, pero aborreces a tu hermano. No es verdad. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Tú entendiste lo que Juan está diciendo? Ama a Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Pero mañana no me diga que tú amas a Dios así, pero que tú no pasas a tu hermano. Que tú no amas a tu hermano. Porque si lo dices, eres un mentiroso. ¿Y por qué Juan dice eso? Bueno, él había explicado unos versículos antes
En la misma primera carta, en 4:7, ¿qué es lo que pasa? Dice, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan está diciendo, la razón por la que yo te digo que no puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano es porque una cosa implica la otra. Si tú eres nacido de nuevo, ¿ok? Y tú conoces a Dios y además amas a Dios, por definición, el amor de Dios estará brotando en ti y de ese amor que brota, tú estarás amando al otro. Pablo dice, ok, ahora lo tenemos. La ley se cumple en un solo mandamiento. Tú amas al prójimo como a ti mismo. Porque para hacer eso, recuerda, es agape, amor incondicional. Para amar al prójimo incondicionalmente de esa manera, tú tienes que amar a Dios incondicionalmente primero y eso produce lo segundo. ¡Wow! Cristo dijo, tú amas a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es amarás a tu prójimo contra ti mismo, o como a ti mismo. Y ahora Pablo concluye con lo que acabamos de decir. Sería más como el que ama incondicionalmente a su hermano, si verdaderamente está dando evidencia de que ama a Dios de la misma manera. Ahora, tú sabes, y yo también, que ningún ser humano ha cumplido la ley. Lo que implica que ningún ser humano ha amado a Dios con toda su alma, toda su mente, toda su fuerza, todo su corazón, ni ningún ser humano ha amado al prójimo incondicionalmente tampoco. La única persona que amó a Dios Padre de esa manera y amó al ser humano de esa manera fue Cristo Jesús. Y esa es la única razón por la que Él vino a esta tierra. De hecho, acabamos de cantarlo. Juan 3:16 nos dice que por esto amó Dios tanto al mundo, porque de tal manera amó Dios tanto al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre le pide al Hijo que vaya en rescate del hombre perdido. El Hijo ama al Padre de manera incondicional. El Hijo ama a ese humano que se va a ser regenerado de manera incondicional. Y el amor por el uno produjo el amor por el otro. Y entonces Cristo vino. Su encarnación es la primera señal del amor incondicional o del agape de Cristo por el ser humano. Eso es al entrar a este mundo, su encarnación. Al salir de este mundo, Cristo dio la segunda gran señal de amor incondicional cuando fue y se colgó de un madero, colgando de 3 clavos, ensangrentado, en dolor, abandonado, mira a sus transgresores y dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¡Wow! Y luego, cristianos me dicen, Señor, yo creo que se olvidó de mí. En serio. Yo creo que el Señor no oye mis oraciones. Tú me estás relajando. A ti se te olvidó la cruz. Se te olvidó por qué Él vino a este mundo. Horas antes de morir, Cristo quiso que sus discípulos recordaran su encarnación y su crucifixión como muestra de amor. Escucha, Juan 15:13. Aposento alto, faltaban unas horas para morir. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Wow. Ya tú sabes lo que se requiere. Amar de esa manera. 1, tiene que haber nacido de nuevo. 2, tiene que amar a Dios incondicionalmente. Y 3, como consecuencia, terminarás amando al prójimo de la misma manera. Entonces Pablo, sabiendo que nosotros somos capaces de preguntar, ¿y por quién es mi prójimo? Dice, espérate, déjame darte algunas ilustraciones para que comiences a entender lo que implica amar al prójimo. Recuerda que el prójimo es cualquiera. Y lo vamos a seguir viendo. Entonces Pablo dice en el versículo 9, ya cubrimos el 8, versículo 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Todos son mandamientos, 4 de los 10 mandamientos. Y cualquier otro mandamiento, en otras palabras, no me limite a 4. En estas palabras se resume.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros necesitamos entender estas 4 ilustraciones para poder entender alguna otra, porque hay muchas más. Pablo comienza con, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Bueno, porque viola la imagen de Dios en ti, viola la imagen de Dios en tu cónyuge si está casado, viola la imagen de Dios en la persona con quien lo haces y viola la imagen de Dios en el cónyuge de la persona si también está casada. Quizás nosotros no entendemos lo que implica para Dios la violación de su imagen, pero yo creo que algo que a nosotros nos da una idea de las implicaciones, la severidad de una transgresión es la penalidad impuesta por la transgresión. En el Antiguo Testamento la penalidad por ese pecado era la muerte por apedreamiento. Wow. Yo creo que la pregunta surge inmediatamente. ¿En serio? Bueno, es que hay algo que quizás algunos de nosotros no hemos leído, no sabemos, quizás ya lo saben. Pero aquellas cosas que están entre Génesis 1 a 3, que son decretos de Dios, son llamados leyes de la creación. Leyes fundamentales para el florecimiento humano. Y en Génesis 1, versículo 26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hermanos, tú y yo tenemos algo que ninguna otra criatura del universo la tiene. Aquí en la creación no la tienen y no hay nada referente a los ángeles, arcángeles, ni serafines, querubines, que nos diga que fueron hechos a la imagen de Dios. No hay revelación de eso. Pero tú y yo sí tenemos, somos portadores de la imagen de Dios. Y en 2:24 entonces, todavía dentro de las leyes de la creación, está, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese versículo es la razón, ¿verdad?, para la transgresión de lo que sería el adulterio. Es un hombre para una mujer. Pero es la ley de la creación por la que termina en el Antiguo Testamento con la misma penalidad para la homosexualidad. Porque violaba leyes de la creación. Varón y hembra los creó y luego los unió para que fueran una sola carne. Y de ahí entonces podemos obtener una idea, no, esto es serio para nuestro Dios. Ilustración número 2, relacionado al 6º mandamiento de la ley de Dios. El anterior era el 7º, este es el 6º, no matarás. Y algunos de nosotros, bueno, quizás todos nosotros podemos decir, bueno, ahí me salvé, pero yo no he matado a nadie nunca. Pero hemos enseñado en otras ocasiones que si hay algo que Cristo supo hacer, fue que no solamente vino a enseñarnos la letra de la ley. La letra de la ley era no matarás. Eso es físicamente, no le quitarás la vida a nadie. Pero cada uno de los 10 mandamientos tiene un espíritu de la ley. En el Sermón del Monte, en la versión de Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22, Cristo comienza a darnos el espíritu del 6º mandamiento, de no matarás. Escuche, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, yo el dador de la ley, os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Uy. La palabra raca, o traducido en el español como raca, viene de un vocablo en hebreo que es reca, que significa necio, vano, insensato, cabeza hueca. Y reca viene de un vocablo anterior que es rec, sin la A, que significa vacío y que era considerado un término de mucho desprecio. La idea es que con la misma ira
que alguien mata a otro, con esa misma ira, quizás de forma más temprana, la persona usa este tipo de palabra contra otro y termina odiando eso. Pero cuando tú no lidias con eso, eventualmente tú puedes ser capaz de hacer lo otro. Y la mejor ilustración, saliendo de los 3 primeros capítulos del Génesis, está en el 4º capítulo. Estamos en los arbores del comienzo de la civilización. Hay 2 hermanos, no 2 enemigos, no 2 amigos, no, 2 hermanos. Caín y Abel. Y Caín trae una ofrenda a Dios y no es bien recibida. Abel es bien recibido. Y el texto de Génesis 4:5 dice que Caín se enojó mucho. Nota dónde comienza Caín. Se enojó mucho y su semblante se demudó. Unos versículos más adelante dice que Caín, versículo 8, mató a su hermano Abel y siguió airado. Dios va en su búsqueda. Oye, hay 2 hermanos en la tierra y ya uno mató al otro. Y va detrás de Caín. Pero Caín está enojado. Y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Tiene que pensarlo así, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Eso es a Dios que le está hablando. Versículo 9. Ya lo había matado. Pero ¿qué fue lo que precedió al homicidio? Pecado de la ira, del cual tú y yo somos culpables. Las violaciones de las leyes de creación tenían consecuencias severas para el violador, porque atentaban y siguen atentando contra el florecimiento humano, con el plan original de Dios de construir una humanidad que floreciera, que reflejara su imagen para llenar la tierra de su gloria. Esa es la razón por la que en 9:6 de Génesis Dios dice, el que le quite la vida a otro, su sangre será derramada. Escucha la razón, la causa, la razón, Joma, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. La razón por la que si yo mato a uno, Dios le da la potestad al Estado de aplicarme la pena de muerte, es justamente porque la violación ha sido tan grave, porque ha atropellado mi imagen, y eso es una de las leyes de la creación. El ingeniero que construye un edificio y se descuidó con las luces, puede ser que se caiga una de las luces, o que no luzca bien, o algún pañete se caiga. Pero si él violenta las normas de construcción en la zapata, las leyes de construcción en la zapata, él sabe que el edificio se va a derrumbar prontamente. Dios sabe la misma cosa con relación a la civilización. Y en nuestros días, mientras la sociedad se ha ido alejando de las leyes de Dios y sobre todo de las leyes fundamentales de la creación, en esa misma medida nos hemos ido derrumbando. Ilustración número 3, de lo que implica amar al prójimo como a ti mismo. No hurtarás. 8º mandamiento de la ley de Dios. Lo más probable es que ninguno de nosotros ha entrado a una casa y se ha robado algo. Por otro lado, yo no digo que no ha habido en algún lugar, en algún momento, alguien que ha robado por necesidad. Me imagino. Pero la mayoría de los robos no ocurren por eso. La primera causa del robo, en cualquiera de sus formas, es el egocentrismo, la preocupación con nosotros mismos. Y el egocentrismo lleva a mucha gente a quitarle al otro lo que no es suyo. De hecho, el egocentrismo, escúchalo así, hermano, porque eso es verdad de ti y de mí. El egocentrismo es el obstáculo número 1, el obstáculo, no uno, para tú amar al otro incondicionalmente. La razón por la que Cristo pudo hacerlo es porque nunca estuvo enfocado en sí mismo y dio su vida por otros. Razón número 2, por lo que la gente roba, es falta de contentamiento con lo que Dios le ha provisto. Tengo esto, pero quiero más. Y como quiero más, pues
Me meto en problemas, en líos, en deuda que luego no puedo pagar, incluso dejo de pagar impuestos o dejo de pagar otras cosas porque entré en áreas que nunca debía haber hecho. Ahora, déjame ilustrarte. Hay un número enorme, diferente, de tipos de robo. Por un lado, tú y yo podemos robarle a Dios de sus diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3. Dios mismo establece eso. Podemos robar al Estado de sus impuestos, que ya lo vimos la semana pasada. Yo puedo tomar algo prestado y al final no lo devuelvo porque total, él tiene mucho de eso. Podemos robar derechos de autor cuando copiamos cosas que no están permitidas. El plagio, tan común hoy en día en las universidades, en los estudiantes de secundaria, sobre todo ahora con ChatGPT, eso es un robo. El robo de identidad, tan común en las redes sociales hoy en día. El hackeo de cuentas para robarme información de otros es un robo. Ayuda social que a mí no me corresponde, por hago algo falso y recibo una ayuda social que no me corresponde, eso es un robo. Sobrevalorar algo y vendértelo como algo que yo sé que quizá está defectuoso o que no tiene el valor que yo te estoy pintando para obtener una mayor ganancia, eso es un robo al otro. Y el robo laboral que va desde horas de trabajo que la dedico a cosas por las cuales yo no estoy siendo pagado, o cuando pasamos o material de la oficina que es robo, o cuando pagamos a alguien un salario injusto por debajo de lo que debiera ser, o cuando nos paramos en la calle y alguien nos quiere vender un aguacate por 30 pesos y le pedimos que lo den 25, cuando la persona tiene ahí horas tratando de vender un aguacatico y con 5 pesos tú y yo no vamos a hacer nada. Eso no es justo. Pastor, pero eso como es en esta sociedad, ese es el problema. Que la sociedad no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios, no puede establecer la justicia. Porque de lo contrario no necesitaríamos este libro. Escucha lo que dice Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tu ciudad. No importa si es judío o no es judío. No lo va a oprimir. En su día le dará su jornal. ¿Será como se trabajaba antes? Tú trabajas un día y le pagas. Antes de la puesta del sol. ¿Por qué? Porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Uy. Si tú lees el Antiguo Testamento, hay regulaciones para todo. Ilustración número 4, lo que implica amar al prójimo, que representa el mandamiento número 10, no codiciarás. Escucha el mandamiento número 10, Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada, para no seguir hablando, que sea de tu prójimo. Cuando Dios quiso, es impresionante, yo no sé si tú has tenido a pensar, en serio, o sea, estos 10 mandamientos fueron la constitución de la primera nación que Dios quiso construir. Y la constitución tenía 10 mandamientos. Y que Dios eligiera una de las 10 leyes de la constitución de una nación, la prohibición de la codicia. Sí, que Dios sabe las consecuencias graves y grandes que la codicia trae. Y no solamente lo sabe Dios, culturas anteriores también lo sabe. Mira, en el idioma hebreo, el término para referirse a codicia es yamat, que significa un deseo excesivo de tener, como el que tiene una sed que no se sacia. Los griegos tenían su propio lenguaje y para ello la palabra era pleonexia, que alude al deseo de tener siempre más, sin importar el costo ni lo que deba hacerse para obtener lo que se ambiciona.
Tener más, no importa a quién daño, a quién le paso por arriba, si daño a mi familia, si daño a mis hijos, si no le doy tiempo, no importa a quién dañe, pero necesito tener más. Los griegos entendieron eso, que no eran cristianos. Los romanos entendieron eso. El poeta Ovidio, romano, la palabra que usaba en latín tenía que ver, es esta frase, amor sceleratus habendi. ¿Sabes lo que significa? Amor maldito de poseer. Es una ambición de tener que es una maldición. Es una maldición tal ambición. Los romanos entendieron eso. Y ellos tenían todavía otro vocablo que era philarguros, cuyo significado se refiere a amante del dinero. Esa es la palabra que Pablo usa en la primera carta de Timoteo en 6:10, que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo puedo ser pobre y amar el dinero. Yo puedo ser clase media y amar el dinero. Yo puedo tener mucho y seguir amando más al dinero. Recuerda la frase que te he mencionado muchas veces de uno de los Rockefellers. ¿Cuánto se requiere para ser feliz? Un poco más de lo que tú tienes. Por eso Dios dice, en una de las 10 leyes de la Constitución de Israel, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora, yo te dije que este texto era cortito, pero estaba cargado de enseñanzas bíblicas y de ilustraciones bíblicas. La mejor ilustración de lo que la codicia es capaz de hacer, o una de las mejores, para mí quizás la mejor, es cuando tú lees en el Antiguo Testamento que el rey Acab vio la viña de Nabot, se enamoró de ella, de lo bien que lucía, pero Nabot no se la quería vender. Entonces se fue a su casa, se entristeció, y su esposa, que era más mala que él, y eso que la palabra dice que Acab era peor que todos los reyes de Israel, Jezabel era peor. Lo encuentra deprimido y dice, ¿qué es lo que te pasa? No, que la viña de Nabot y entonces no la puedo tener. Ah, no, pero déjamelo a mí. Se buscó un grupo de hombres que mintieron, acusaron a Nabot y con la mentira lo mataron. La codicia de Nabot se combinó con la maldad de su esposa. Los dos eran malos. ¿Y qué hicieron? Violaron el 6º mandamiento de la ley de Dios al matar. Pues violaron el 8º mandamiento de la ley de Dios al quitarle la viña a Nabot, al robársela. Violaron el 9º mandamiento de la ley de Dios, acusando a Nabot y inventando la mentira. Quitaron la vida, mintieron y violaron el 10º mandamiento de la ley de Dios al codiciarla. Y Dios dice, o Pablo dice, esos 4 y cualquier otro mandamiento, en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, grábate esa frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el antídoto para cada uno de los pecados que tú has cometido o que pudiera cometer, y yo también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué es el antídoto? Porque Pablo dice en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Hermano, nosotros tenemos una mala concepción de lo que el amor es. Nosotros al eros le llamamos amor. No, eso es pasión. Al amor fraternal que debemos tener con ciudadanos dominicanos uno por otro en general, le llamamos amor. No, eso es fileo. Bueno, y el amor entre hermanos, porque crecimos juntos, sí, pero eso es otra palabra. Eso es storge. Agape. Es amor incondicional. Ese es el antídoto contra todo pecado. ¿Por qué? Porque el amor no hace mal al prójimo. Versículo 10.
Léase, el amor no violenta la imagen de Dios en el otro. Hermanos, cuando tú y yo nos enfriamos, nos alejamos de Dios. Pero nuestro enfriamiento rara vez es asociado con mi distancia de Dios. Siempre yo encuentro una causa por la que me he alejado. Ya sea porque no me gusta la prédica, porque los hermanos no me saludan, cualquier cosa. ¿Sabe cuál es el problema? Yo lo hablaba esta semana con alguien que vive fuera y he estado en ministerio, está ayudando. Y yo le decía alguna de estas cosas y él me dice, Miguel, así mismo es. Con el paso del tiempo, tú llevas a cabo tus actividades religiosas y tus actividades religiosas te convencen de que tú no estás lejos de Dios. Y prontamente tú te acostumbras a vivir cómodamente en medio de tu pecado, estando lejos de Dios. Dios no te hace falta porque las actividades religiosas llenan un espacio que te hacen sentir que es lo mismo que Dios, pero no lo es. Entonces, tú sabes, el tiempo ha ido corriendo y estamos ahora en el versículo 10. Quizás nosotros pudiéramos ser tan atrevidos y decir como aquel intérprete de la ley que fue a Jesús y le preguntó que cuál era el más grande de los mandamientos, y a él Jesús le responde, Lucas 10. Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Sí, pero ¿quién es mi prójimo? O sea, de repente él no sabe quién es su prójimo. Hermano, esta enseñanza no es nueva. Si tú te vas al Pentateuco, te vas al Levítico, tercer libro del Pentateuco, te vas al capítulo 19 y vas al versículo 18, ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto viene de lejos. Jesús lo único que está haciendo es subrayando una y otra vez algo que ya ellos habían oído cientos de veces. Y le dice que quién es mi prójimo. Y Jesús, que era un experto en contar parábolas, historias, para responder preguntas, lo cual yo entiendo que no era solo de Jesús, sino que parte de la cultura hebrea. De hecho, no voy a entrar en eso ahora, pero conozco historias de al día de hoy, de preguntas que le han hecho a alguien judío y que ha contestado con una historia. Entonces, en la historia que Cristo le da, no te la voy a leer, yo te la voy a comentar, pero tú la conoces. Hay 4 personajes principales. Cristo habla de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Asumimos que era un judío. Venía de Jerusalén hacia Jericó. Fue asaltado, fue dejado en la calle, en la carretera o en el camino. Entonces, poco después pasó un levita, lo vio, siguió de largo. Recuérdate que los sacerdotes salían de esa tribu de los levitas. Luego pasó ya un sacerdote, o sea, un levita consumado. Vamos a decir que pasó un diácono, luego pasó un pastor, sacerdote. Lo vio, siguió de largo. Luego vino un samaritano. Recuerde que los samaritanos y los judíos no tenían trato. Eran enemigos por cientos de años. Y de hecho no adoraban ni siquiera en el mismo sitio. Los judíos ni querían pasar, si venían del sur para el norte, iban para Galilea, no querían pasar por Samaria y se desviaban y cruzaban el río Jordán y daban la vuelta. O se iban por la costa. Era así el odio. Pero resulta que el samaritano, que conocía menos que el intérprete de la ley, mucho menos, decidió que iba a hacer algo. Probablemente el levita y el sacerdote, que conocían la ley muy bien, usaron la ley ceremonial para no hacer nada. Bueno, y si toco a este hombre ensangrentado, este hombre luce medio muerto, pero si está muerto, yo quedo inmundo. Yo no puedo quedar inmundo. El religioso es así. Él encuentra
cómo justificar o su inacción o su pecado. El samaritano vio a este hombre, y como él no conocía mucho de la ley, pero él usó la ley moral. El levita y el sacerdote usaron la ley ceremonial para no hacer nada. ¿Qué me va a pasar a mí si yo ayudo a este hombre? El samaritano probablemente usó la ley moral, dijo, ¿qué le va a pasar a él si yo no hago algo? ¿Tú ves la diferencia? ¿O no? ¿Ok? Entonces, él, sin egoísmo alguno, vendó sus heridas, lo cubrió, lo montó en su caballo, lo llevó a un mesón, le pagó dinero al mesonero, le dio 2 denarios y le dijo, mira, cuídalo en lo que yo regreso y si todavía falta dinero, yo te lo pago. Entonces Cristo le dice al intérprete de la ley, tú me hiciste una pregunta, yo tengo otra para ti. Dime cuál de ellos se comportó como el prójimo. Y el intérprete no tenía ninguna otra cosa que decir. Dijo, bueno, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tu prójimo, hermano, es cualquier ser humano que porte la imagen de Dios, incluyendo el que se te acerca al carro pidiéndote una limosna, que te ensucia el carro, que a veces nos irrita. Él es tu prójimo. ¿Por qué es que no nos conmueve? ¿Por qué es que hay gente que ve un perrito en la calle y se lo lleva a su casa y lo cuida y lo nutre y luego pone video en el internet de que este fue el día 1, el perrito casi muerto, y luego el hermoso perro, un año después, lo lleva al veterinario y le paga, pero el ser humano en condiciones horribles no nos conmueve? Es una sola razón. No es solamente que nosotros no amamos incondicionalmente, es que nosotros no valoramos el carácter de Dios por lo que es. Nosotros no vemos el pecado que cometo como un atropello o un desafío a la autoridad del carácter de Dios. No, pensamos que estamos lidiando con leyes legales, ¿verdad? Leyes, valga la redundancia, leyes de la nación. No, hermano. Cada pecado que tú y yo cometemos es una violación o atropello al carácter de Dios. Y cuando el pecado es contra otro, es una violación o atropello a la imagen de Dios puesta en ti y en mí. Si yo no aprecio el carácter de Dios, mucho menos voy a apreciar el reflejo de la imagen de Dios en el ser humano. Pero Dios me dice que el reflejo de su imagen es sagrada. Hasta el punto que si le quita la vida a alguien, el Estado no debe dejarte con vida. Tú no la mereces, porque no la valoraste en el otro, el Estado no debe valorar la tuya. ¡Wow! Recuerda que la palabra de Dios es simplemente una expresión de su esencia, de quién eres. La ley de Dios es simplemente una expresión de quién Él es en esencia, de cómo Él piensa, de cómo Él siente, de cómo Él es. Y cuando yo violo sus preceptos, no es una ley simplemente que estoy violando, es la esencia de quién Dios es. Cuando yo comienzo a apreciar a Dios de esa manera, yo voy a apreciar al hermano o al prójimo de otra manera. Yo voy a ser más justo. Me voy a condoler con él. Voy a ir la extra milla. Voy a crearme inconvenientes. Sí, pastor, pero es que, mire, como andan los días tan rápido, uno a veces no tiene ni tiempo. Ese es el problema. El amor es problemático. El amor altera tu agenda. El amor no es muy eficiente. Si no, pregúntale a Jesús cada vez que se detuvo a ministrar y a alimentar
No, el amor no es muy deficiente, lo que es muy piadoso. Es que es muy santo. Pues deficiente no tiene nada. Es tan poco eficiente que Dios tiene siglos y siglos y siglos y miles de años esperando para que más gente se arrepienta dentro de su plan de elección. ¿Y por qué? Por amor. Él pudo haber terminado hace tiempo más eficientemente, pero no lo ha hecho. Entonces yo creo que hoy nosotros podemos irnos a la casa y decir, sí, el pastor me dio duro. Y no, el pastor no. La palabra. O podemos irnos y más nunca reflexionar sobre esto y mañana seguir haciendo exactamente lo mismo que hicimos hasta el día de hoy. O tú puedes todos los días, hasta el resto del año, todos los días decir, Señor, perdóname, porque yo no lleno ni el primero ni el segundo de los mandamientos que tú usaste para resumir la ley. Dame más amor incondicional por ti. Hermano, no puede ser que los años sigan pasando y que tu mayor motivación para obedecer sea el juicio de Dios y sus consecuencias. No, Pablo le llama a eso niños cuando le escribe a los Corintios. La mayor motivación que tú y yo debiéramos tener es el amor de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo le dice a los Corintios. El amor de Cristo nos apremia, nos empuja, nos pega contra la espada y la pared. Yo he usado esa expresión otras veces y no me deja ninguna opción. La única opción que yo siento que tengo es vivir para Dios simplemente por la manera como me amó y me sigue amando, lo que me ha prometido y lo que me espera. No son las consecuencias. No puede ser que yo tenga mayor aprecio por el juicio de Dios que por el amor de Dios. Porque Dios no comenzó su obra aquí en la tierra con un juicio, sino con una gracia de perdón debido a su amor por nosotros. Si eso no me motiva, amor por Dios, el temor a las consecuencias no lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos sumamente olvidadizos. Y cuando yo estoy en medio de mi pecado, yo ni veo las consecuencias posibles. Eso es verdad no solamente en términos morales. Eso es verdad del paciente que no cuida su presión, del paciente que no cuida el diabético, que no cuida su glucosa. Mientras él se está deleitando en sus comidas sabrosas, él no está viendo las consecuencias que le está acumulando. De manera que es lo mismo en el área de la salud física que de la salud espiritual. Hermano, que este texto no pase por tu vida como otro sermón más. Yo te lo ruego. Es mi convicción personal de orar de esa manera todos los días. No importa cuánto yo ame. Yo todavía no amo como Cristo me está diciendo que debo amar. Pero yo quiero. Y Él puede. Padre, gracias. Padre, nosotros podemos oír mensajes como esto y pensar en alguien que no está aquí, que debió haber estado para que lo oyera. Pero no. Cada texto de la palabra y cada prédica, cada lectura, no es para el otro, que tú la tenías orquestada, sino el otro la estuviera leyendo. Es para mí. De manera que yo te pido